Durante más de una década, Rick Lagina ha estado persiguiendo una pregunta que ha perseguido a generaciones. ¿Hay realmente algo extraordinario enterrado bajo Oak Island, o el mundo ha estado alimentando una leyenda durante más de 200 años? Ahora por primera vez ha revelado lo que parece ser la hoja de ruta más clara, hasta el momento, el tipo de plan que toda persona que sigue este misterio ha estado esperando ver durante los últimos 10 o 15 años. La temporada 14 ya no es simplemente otra temporada de excavaciones llena de optimismo cauteloso y teorías dispersas. Se trata de un ataque directo y deliberado al corazón de un misterio que muchos creen que podría esconder casi 180 millones de dólares en tesoros bajo la superficie de la isla. Lo que hace que este momento sea diferente no es la emoción, sino la precisión. Ya no se trata de una excavación ciega impulsada por viejos mapas, leyendas e historias poco fiables transmitidas a lo largo de los siglos. El equipo ahora se encuentra sobre una montaña de evidencia construida a partir de más de 200 pozos, múltiples capas de escaneo avanzado y anomalías subterráneas altamente inusuales detectadas entre 90 y 110 pies bajo tierra. Las lecturas de resistividad muestran valores entre un 30 y un 40% diferentes del suelo circundante, creando un patrón demasiado fuerte para ignorarlo y demasiado específico para descartarlo como una coincidencia. Durante años, Oak Island ha sido un lugar donde la esperanza crece rápidamente y colapsa aún más rápido. Ya se han gastado más de 300 millones de dólares en esta isla, y cada dólar cuenta la historia de pozos que se derrumban sin previo aviso, túneles que se llenan violentamente de agua, y temporadas enteras que terminan con nada más que fragmentos de madera, monedas antiguas y preguntas sin respuesta. Cada descubrimiento parecía prometer el avance final solo para que la isla arrastrara la verdad más profundamente hacia la oscuridad. Pero esta vez, la estrategia misma ha cambiado, y ese cambio puede ser el descubrimiento más importante de todos. El nuevo plan está diseñado para tener certezas, no conjeturas. Se enviarán sondas de cámara de alta resolución a una profundidad de entre 200 y 230 pies, brindando imágenes 4K en tiempo real desde lugares que el ojo humano nunca ha visto. Al mismo tiempo se construirá un pozo reforzado que medirá entre 9 y 10 pies de ancho con una carcasa de acero, capas avanzadas de sellado de agua y un sistema de bombeo de alta capacidad diseñado para combatir las inundaciones que han destruido tantos esfuerzos anteriores. Esta no es una excavación temporal, está diseñado como un asalto final, y la principal razón de esa confianza es esta. Las señales no apuntan a una sola moneda, a un pequeño cofre o a algún objeto aislado enterrado por casualidad. Los escaneos de densidad revelan una variación del 20 al 25% en múltiples zonas conectadas, y en varios lugares, la firma metálica parece de 4 a 5 veces más pesada que el material circundante. Ese tipo de lectura sugiere algo mucho más grande, posiblemente un sistema de cámaras interconectadas escondido en las profundidades, algo planeado, algo protegido y algo valioso en una escala mucho más allá del tesoro ordinario. Algunas estimaciones sugieren que si la estructura que se encuentra debajo permanece intacta, su valor podría superar los 180 millones de dólares. Pero cuando miras el rostro de Rick, ahora la historia, ya no parece que se trate solo de dinero. Hay una confianza tranquila y calculada, de esa que solo surge después de años de fracaso y de ver finalmente un patrón que no se puede ignorar. Se siente como si ya supiera que esta temporada conducirá a uno de los dos finales, o Oak Island finalmente revela su mayor secreto, o el misterio se vuelve aún más profundo y poderoso que antes. Tan pronto como comienza la temporada 14, Rick hace una afirmación que lleva toda la historia de Oak Island a un nuevo territorio. Esta vez, el objetivo ya no es un vago tesoro escondido en algún lugar del mito. La atención se centra directamente en unos 180 millones de dólares estimados, y esta cifra no se basa en fantasías. Detrás hay años de datos de perforación, cientos de muestras, escaneos sísmicos en capas y lecturas exactas que han convencido al equipo de que finalmente se encuentran en el lugar correcto. Por primera vez,
La creencia está respaldada por pruebas en lugar de solo por la esperanza. Basta pensar en lo que esta isla le ha hecho a la gente durante más de 2 siglos. Desde 1795, Oak Island ha atraído a exploradores, inversores, ingenieros, soñadores y escépticos de todas las generaciones. Más de 40 expediciones importantes han llegado aquí, cada una de ellas convencida de que serían ellas las que finalmente descubrirían la verdad. Cada vez aparecía la misma promesa. Cada vez siguió el mismo silencio. La isla nunca dio una respuesta clara, solo pistas suficientes para que la siguiente persona siguiera investigando. Todo comenzó con el legendario Money Pit, donde, según los informes, se descubrieron plataformas de madera cada 3 metros mientras los hombres excavaban más profundamente en la tierra. La gente creyó inmediatamente que no se trataba de una formación natural, que alguien la había diseñado intencionadamente, ocultando algo tan valioso que necesitaba protección del mundo exterior. Pero a medida que continuaban las excavaciones, el misterio no hizo más que profundizarse. A unos 30 metros de profundidad se sospechaba que había túneles inundables, y de repente el agua de mar se precipitó hacia los pozos con tanta violencia que excavaciones enteras quedaron inútiles en cuestión de horas. Durante esos 200 años, no solo miles, sino millones de dólares desaparecieron bajo tierra con cada intento fallido. En la era moderna esos costos se dispararon hasta alcanzar los cientos de millones. Llegaron empresas con máquinas industriales, los inversores comprometieron enormes capitales y expertos de todos los campos se sumaron a la búsqueda. Sin embargo, el resultado siguió siendo dolorosamente familiar: algunos artefactos, monedas, esparcidas, fragmentos de madera, indicios de estructuras antiguas, pero nunca la prueba final innegable que todos buscaban. Muchas personas dieron su vida entera por esta isla. Algunos perdieron fortunas persiguiendo su promesa. Algunos se marcharon destrozados, incapaces de justificar una temporada más de incertidumbre. Otros se quedaron hasta el final investigando, no porque la lógica lo exigiera, sino porque la obsesión se negaba a dejarlos ir. Oak Island dejó de ser solo un lugar hace mucho tiempo. Se convirtió en algo mucho más peligroso y poderoso, un misterio que ofrece esperanza, el tiempo suficiente para hacer que la gente sacrifique todo por él. Es exactamente por eso que la temporada 14 se siente tan diferente. Este no es simplemente un intento más que se suma a una larga lista de fracasos. Es la continuación de 2 siglos de trabajo inconcluso, construido sobre cada giro equivocado, cada pozo colapsado y cada lección aprendida a través de errores costosos. Cada nuevo pozo y cada nuevo escaneo se suma a los fracasos de los anteriores. El equipo no empieza de cero. Están al borde de una historia construida por generaciones. A Oak Island nunca le han faltado pistas. Lo que le faltaba era certeza. Cada temporada demostró que algo estaba ahí, pero nunca qué era, cuánto existía, o exactamente dónde esperaba. Esa incertidumbre convirtió a la isla en algo más grande que una búsqueda del tesoro. Se convirtió en uno de los proyectos misteriosos más caros del mundo, un lugar donde se gastan millones buscando una respuesta que se niega a ser vista. Marty Lagina y el equipo de Rick ya han invertido más de $300 millones en esta búsqueda, y esa cifra representa mucho más que equipamiento. Cada temporada millones desaparecen solo para dedicarse a la perforación. Una sola perforación profunda puede costar entre $300,000 y $500,000, y esto es solo el comienzo. Si se añaden radares de penetración terrestre, estudios sísmicos, cartografía de resistividad, revestimientos de acero, sistemas de excavación, grúas, bombas y maquinaria industrial pesada, la escala se vuelve casi imposible de comprender. Luego está el costo humano. Ingenieros geólogos, buzos, operadores de maquinaria, investigadores y especialistas trabajan en toda la isla cada temporada, y cada uno lleva una parte de la carga. Cientos de personas contribuyen a un proyecto que no tiene garantías de éxito. Pero ni siquiera ese es el verdadero costo. El verdadero precio es el tiempo. Más de 10 años de trabajo continuo, meses en la isla cada temporada y cada año, comenzando con una ilusión lo suficientemente fuerte como para justificar un riesgo más. Si se reduce toda la operación a una verdad brutal, es esta:
Se están gastando millones continuamente en un objetivo desconocido enterrado bajo tierra sin ninguna promesa de lo que se encontrará. Eso es lo que distingue a Oak Island de cualquier búsqueda del tesoro ordinaria. No es apostar por las riquezas. Es una búsqueda incesante de pruebas, una negativa a alejarse de una cuestión que ya ha consumido demasiado como para abandonarla. Ahora, el proyecto ha llegado a un punto en el que detenerse es casi imposible. Después de invertir más de 300 millones de dólares, marcharse no dejaría nada más que una historia inconclusa y décadas de esfuerzo sin respuesta. Pero seguir adelante conlleva la posibilidad de algo mucho mayor. Podría convertir el fracaso en historia. Rick ha dicho muchas veces que ya no se trata solo de dinero. Se trata de demostrar una verdad que nadie ha podido confirmar desde hace más de 200 años. Y eso es lo que hace que la temporada 14 parezca más pesada que cualquier cosa anterior. No se trata simplemente de oro, plata o tesoros escondidos en la oscuridad. La reputación está en juego. El legado está en juego. El significado de toda una vida de búsqueda se encuentra al final de esta temporada. Oak Island finalmente abre la boca y dice la verdad, o se convierte en una leyenda aún mayor, más fuerte que nunca, porque sobrevivió a un intento más de romperla. Esta vez la excavación en Oak Island no se basa en conjeturas. El objetivo es absolutamente claro. La mayor fortaleza de la temporada 14 es que el equipo ya no perfora en ubicaciones aleatorias, sino que trabaja en zonas objetivo exactas. En los últimos años, se han combinado datos de más de 200 perforaciones y docenas de exploraciones, y la imagen que ha surgido sigue apuntando al mismo rango de profundidad una y otra vez, de 90 a 110 pies. Ahora viene la parte más interesante. Estas señales no son normales. En el mapeo de resistividad, las lecturas difieren entre un 30 y un 40% del suelo circundante. En los escaneos de densidad, algunos puntos muestran una variación del 20 al 25% que no puede explicarse simplemente por el suelo o las rocas. Y durante la perforación en algunos pozos, hubo una caída repentina de presión y una respuesta similar a un hueco, lo que sugiere la posibilidad de una cavidad de 20 a 30 pies de ancho. Si lo miras en números, el equipo ha realizado más de 40 pruebas de perforación dirigidas en el rango de profundidad de 60 a 120 pies, y en muchas de ellas el mismo patrón de anomalía se sigue repitiendo. Esta repetibilidad es lo que hace que este descubrimiento sea sólido, porque ya se han encontrado señales en Oak Island antes, pero este nivel de consistencia es muy raro. El equipo de Rick Lagina ha reducido aún más estas zonas. Algunos puntos de destino principales se encuentran en un radio de solo 15 a 20 metros. Eso significa que el margen de error es ahora muy pequeño. El siguiente paso es enviar sondas de cámara a entre 200 y 230 pies, de modo que se pueda ver claramente toda la estructura por debajo de 90 a 110 pies. De confirmarse esta cavidad o estructura, ese punto exacto se convertirá en la base de la excavación principal. Pero el riesgo es igual de grande. Este es el mismo rango de profundidad donde los pozos colapsaron en el pasado y las tasas de entrada de agua a veces alcanzaron miles de galones en cuestión de minutos. Eso significa que incluso un pequeño error puede interrumpir toda la operación. Así que ahora el panorama es claro. Los datos son sólidos, las cifras son claras, y el objetivo es fijo. Pero la historia de Oak Island también dice esto. Por muy perfecto que parezca todo, el resultado siempre es impredecible. En toda la historia de Oak Island, si hay una pista que está llamando más la atención, es esta señal de densidad 4 o 5 veces mayor. En los datos de la temporada 14, hay ciertos puntos donde las lecturas son de 4 a 5 veces más intensas que el suelo circundante. En palabras simples, el suelo o las rocas normales no muestran una densidad tan alta. Esto significa directamente que hay algo diferente debajo, algo pesado y tal vez algo valioso, y estas lecturas no provienen de un solo lugar. Diferentes escaneos, datos sísmicos, mapeos de densidad y comentarios de perforación en conjunto muestran este patrón.
En algunos pozos, cuando el equipo alcanzó entre 90 y 110 pies de profundidad, la resistencia de la perforación aumentó repentinamente, como si el taladro golpeara una masa sólida y compacta. En algunos casos incluso hubo una respuesta metálica donde los sensores indicaron que el material es diferente a la roca normal. Según los expertos, si la densidad es de 4 a 5 veces mayor, podría tratarse de una formación rica en hierro o algo que contenga metales pesados. Pero aquí está el giro. Tal concentración natural de metales nunca antes se había registrado en esa zona específica de Oak Island, lo que significa que esta anomalía parece menos natural y más estructurada, o posiblemente artificial. Esta misma pista ha fortalecido aún más la teoría del tesoro de 180 millones de dólares. Porque si debajo hay una bóveda, un cofre o algún tipo de sistema de almacenamiento metálico, su densidad naturalmente sería mucho mayor que la del suelo circundante. Según algunas estimaciones, si esta señal representa una estructura de entre 12 y 15 metros de largo y de 6 a 8 metros de ancho, entonces su masa total podría ser tan grande que su valor no sería solo de millones. Podría llegar a cientos de millones. Pero en la historia de Oak Island, cada pista fuerte también genera dudas. Algunos expertos creen que estas lecturas también podrían ser rocas mineralizadas, depósitos de hierro, capas de arcilla compacta o formaciones geológicas mixtas. El problema, sin embargo, es que una variación de densidad tan consistente y de alto nivel es rara en condiciones naturales. El equipo de Rick Lagina no se toma esto a la ligera. Para ellos, esta señal no es solo un dato, es un posible avance. Porque si realmente resulta ser una masa metálica, sería la primera vez que el misterio de Oak Island va más allá de las teorías y se convierte en una prueba física. Esta vez, el equipo de Oak Island ha aprendido la lección más importante. Sin excavaciones a ciegas, primera prueba. La temporada 14 tiene un plan claro. Primero vemos, luego excavamos. Y esta mentalidad es lo que hace que esta temporada sea diferente de muchas anteriores. Durante los últimos 200 años, el mayor error cometido en Oak Island se ha repetido una y otra vez. La gente vio una señal, construyó una teoría, trajo máquinas y comenzó a excavar de inmediato. El resultado. Los pozos colapsaron, los túneles se inundaron y se perdieron millones de dólares simplemente porque nadie confirmó con sus propios ojos lo que realmente había debajo. Esta vez el equipo no quiere repetir ese error. Es por eso que el plan ahora es enviar sondas con cámaras 4K de alta resolución a profundidades de 200 a 230 pies. Estas no son cámaras normales. Descenderán a través de pozos estrechos, proporcionarán imágenes en tiempo real y mostrarán al equipo exactamente qué hay alrededor de la anomalía, ya sea una pared sólida, una cavidad hueca, una estructura de madera, un objeto metálico o simplemente una formación geológica engañosa. Por primera vez, el misterio de Oak Island no será juzgado mediante conjeturas, sino visto directamente. Lo más interesante es que estas sondas no se enviarán desde un solo punto. El equipo ha preseleccionado de 3 a 5 puntos de entrada, por lo que el mismo objetivo puede verse desde diferentes ángulos. Si la imagen de un punto no es clara, se verificará desde otro. Esta confirmación desde múltiples ángulos es crucial para evitar errores del pasado, porque confiar en una sola señal a menudo ha llevado a fallas en Oak Island. Si lo entiende en números, obtener una imagen clara de 210 a 230 pies podría reducir significativamente el riesgo de excavación. Un solo eje incorrecto a veces puede costar entre $500,000 y $1 millón, pero una sonda de cámara puede confirmar primero si realmente hay algo valioso allí o no. Así que esto no es solo un paso científico, sino también una estrategia de supervivencia financiera. Para Rick Lagina, este plan es a la vez emocional y estratégico. Después de tantos años de esfuerzo, ya no quiere conjeturas, quiere certezas. Y si las sondas de la cámara confirman que efectivamente hay una estructura o cavidad cerca de la anomalía, entonces el siguiente paso en la temporada 14 será un movimiento directo y poderoso. Esta vez no es un pequeño pozo de perforación,
El plan es construir un enorme pozo reforzado de aproximadamente 9 a 10 pies de ancho. Este podría ser el movimiento que cambie todo el juego en la historia de Oak Island. Hasta ahora, la mayor parte de la excavación se ha realizado a través de pozos estrechos o pequeños pozos agujeros de solo 6 a 12 pulgadas que solo proporcionaban muestras no acceso completo. Pero esta vez, la idea es clara. Si debajo se esconde algo grande, no se podrá recuperar a través de un pequeño agujero. Requerirá una entrada a gran escala. Es por eso que este pozo será lo suficientemente ancho para que la maquinaria, las cámaras e incluso los trabajadores bajen con seguridad. Pero el mayor peligro en Oak Island son las inundaciones. Se cree que debajo de la isla hay antiguos túneles de inundación posiblemente conectados con el océano. En intentos anteriores muchos pozos se llenaron con miles de galones de agua en cuestión de minutos. Es por eso que esta vez se agregarán múltiples capas de seguridad, mientras se construye el eje, una carcasa de acero de 1 a 1, 5 pulgadas de espesor, sistemas de sellado multicapa y bombas de alta capacidad capaces de extraer de 5.000 a 7.000 galones de agua por hora. También existe un gran riesgo de colapso. A profundidades de 100 a 130 pies, el suelo se mezcla suelo-roca, viejos pozos y vacíos desconocidos. Por lo tanto, el eje se reforzará segmento por segmento, asegurando que la presión se distribuya uniformemente y la estructura permanezca estable. El coste estimado de toda esta excavación podría alcanzar entre 10 y 15 millones de dólares. Este no es simplemente otro paso de excavación, es un compromiso total. Si este pozo se construye en el lugar equivocado, la pérdida será enorme. Pero si da en el blanco correcto, podría ser la primera vez que el misterio de Oak Island salga directamente a la superficie. Rick Lagina sabe que esta medida es arriesgada y costosa, pero también es el paso que puede convertir la teoría en realidad. Si hay una verdad más peligrosa sobre Oak Island, es el agua. Antes del tesoro, la verdadera batalla aquí es contra las inundaciones, y es por eso que cada paso en la temporada 14 será extremadamente calculado. La historia ya lo ha demostrado. Excave en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y en cuestión de minutos todo el pozo se puede llenar de agua. La teoría de la trampa oceánica se ha debatido durante años. Muchos expertos creen que debajo de la isla hay antiguos túneles de inundación conectados directamente con el océano. Estos túneles podrían ser naturales, o como algunos sugieren, pueden haber sido construidos intencionalmente para que cualquiera que intentara alcanzar el tesoro fuera detenido por el agua misma. Ahora mira los números. Durante algunos intentos anteriores, cuando los pozos alcanzaron profundidades de 100 a 130 pies, el flujo de agua de repente se volvió tan intenso que miles de galones llenaron el pozo en cuestión de minutos. Se utilizaron bombas, se instalaron sistemas, pero la presión era tan alta que hubo que detener toda la operación. En muchos casos se perdieron meses de trabajo en tan solo unas horas. Por eso esta vez el equipo no se mueve ni un centímetro sin preparación. El plan es instalar sistemas de bombeo de alta capacidad en cada pozo, capaces de extraer de 5.000 a 10.000 galones de agua por hora. Además de eso, se utilizarán técnicas de sellado multicapa, como barreras de arcilla, carcasas de acero y sistemas de esclusas de agua para bloquear el flujo de agua tanto como sea posible. Pero el verdadero desafío es que el sistema que se encuentra debajo de Oak Island aún no se comprende completamente. Algunos escaneos sugieren que los túneles de inundación no se extienden en una sola dirección, sino en múltiples direcciones, lo que significa que incluso si un camino está bloqueado, el agua aún puede encontrar otra manera de entrar. Rick Lagina sabe que esto no es solo un juego de excavación, es una carrera contra el tiempo. Tienes que llegar abajo antes de que el agua te detenga. Hasta ahora la historia de Oak Island ha girado en torno a una simple pregunta. ¿Hay una única bóveda debajo o no? Pero los datos de la temporada 14 están cambiando por completo esa forma de pensar. Ahora bien, no se trata solo de un cofre del tesoro, sino de todo un sistema subterráneo.
Los últimos escaneos GPR, imágenes sísmicas y mapas de densidad muestran un patrón que no coincide con un solo objeto. En diferentes ubicaciones se han detectado múltiples anomalías entre 90 y 110 pies de profundidad, con distancias de 20 a 30 pies entre ellas. En algunos puntos se encuentran señales huecas, mientras que en otros se detecta una gran densidad, como si diferentes estructuras estuvieran conectadas en una red. Según algunas estimaciones, estas anomalías podrían representar una estructura principal de unos 12 a 15 metros de largo, junto con cámaras o túneles más pequeños. Eso significa que debajo de la superficie puede que no haya una sola caja, sino varias habitaciones, pasillos y secciones ocultas. Por eso muchos expertos la llaman ahora teoría del sistema conectado. Si esta teoría resulta ser cierta, toda la escala de la historia cambiará. La estimación actual de $180 millones se basa en la idea de una única bóveda potencial, pero si existen varias cámaras, el valor podría aumentar fácilmente a $300 millones, $400 millones o incluso más. Algunas personas incluso empiezan a pensar que se trata de un sistema de miles de millones de dólares, aunque esto sigue siendo una especulación. La parte más interesante es que este sistema no parece aleatorio. Las señales muestran bordes rectos, capas compactas y patrones repetidos, como si algo hubiera sido diseñado y construido intencionalmente. Si eso es cierto, entonces esto no es solo un tesoro. Podría ser una estructura diseñada, creada hace cientos de años. Pero la historia de Oak Island también nos enseña esto. Cuanto mayor es la teoría, mayor es el riesgo. También es posible que estas señales sean simplemente formaciones geológicas superpuestas creando una ilusión. Para Rick Lagina este momento es crucial, porque si este sistema conectado realmente existe, sería el mayor descubrimiento en la historia de Oak Island. Tan pronto como salieron los datos de la temporada 14, no fue solo el equipo de Oak Island el que reaccionó. Toda la industria minera y de exploración quedó sacudida. Los expertos están ahora divididos en dos bandos. Por un lado están los que ven esto como el mayor avance de Oak Island, y por el otro están los que creen que todo podría ser solo una mala interpretación de los datos. Quienes llaman a esto un gran avance, creen que esta vez los datos son diferentes a los anteriores. La combinación de más de 200 pozos, escaneos multicapa, anomalías repetidas entre 90 y 110 pies y señales de densidad de 4 a 5 veces en ciertos puntos, este tipo de patrón nunca antes había aparecido juntos. Según ellos, tal coherencia no puede ser accidental, ¿ya? No eco. Si las señales repiten el mismo patrón una y otra vez, entonces la posibilidad de que haya algo estructurado debajo se vuelve muy fuerte, ya sea una bóveda, una cámara o un sistema completo conectado. Pero por otro lado, el escepticismo es igual de fuerte. Algunos geólogos dicen que el terreno de Oak Island es extremadamente complejo. Debido a capas mixtas, pozos antiguos, saturación de agua y depósitos minerales, las señales pueden distorsionarse fácilmente. Según ellos, una variación del 30 al 40% en la resistividad o las lecturas huecas no siempre significa una estructura hecha por el hombre. También podrían ser bolsas compactas de arcilla, huecos de rocas o capas geológicas superpuestas. Incluso un experto lo dijo claramente. Rara vez se encuentran datos perfectos en Oak Island. Cada señal aquí debe ser analizada con doble duda. Eso significa que lo que ahora parece un gran avance podría convertirse en algo completamente diferente después de investigar. Los medios de comunicación han ampliado aún más este debate. Algunos titulares lo llaman tesoro encontrado de $180 millones, mientras que otros lo llaman la mayor ilusión en la historia del tesoro. En las redes sociales hay una avalancha de teorías. Algunos lo vinculan con la ingeniería antigua, mientras que otros lo ven como una afirmación sobrevalorada. Pero hay algo en lo que todos están de acuerdo: datos tan sólidos y estratificados que nunca antes se habían visto en la historia de Oak Island. Y es exactamente por eso que esta temporada se siente diferente a todas las demás. Ahora, la decisión final no la tomarán los datos. Se hará por el suelo. Porque en Oak Island, la verdad final
siempre ha surgido de una sola cosa: excavación. La temporada 14 ya no es un intento más. Se ha convertido en un momento de todo o nada para Rick Lagina. Años de esfuerzo, inversión masiva y muchísimos datos. Todo esto se ha reducido ahora a un solo punto. O esta vez encuentran pruebas sólidas, o el misterio será aún más profundo. Solo en los últimos 10 o 12 años, el equipo de Rick y Marty ha invertido más de $300 millones en Oak Island. Cada temporada implica meses de trabajo, cientos de perforaciones, escaneos avanzados y excavaciones intensas. Todo por una pregunta: ¿qué hay debajo? Pero hasta ahora los resultados siempre han sido incompletos. Hubo pistas, artefactos, señales, pero nunca una confirmación definitiva. Ahora la presión es mayor que nunca. Porque esta vez, el equipo no solo tiene esperanza. Tienen datos contundentes. Zonas objetivo exactas, señales repetidas a entre 90 y 110 pies de profundidad y anomalías que siguen mostrando el mismo patrón. Por primera vez, Rick siente que está en el lugar correcto. Pero la historia de Oak Island también dice esto: cuanto más aumenta la confianza, más aumenta el riesgo. En esta temporada cada decisión vale millones. Un eje equivocado podría suponer una pérdida de entre 10 y 15 millones de dólares. Una inundación podría retrasar toda la operación. Una interpretación errónea podría desperdiciar el esfuerzo de toda una temporada. Esto ya no es solo cavar. Cada paso aquí es una apuesta calculada. Para Rick Lagina, esto ya no es solo una búsqueda del tesoro. Se ha convertido en la misión de su vida. Durante años ha intentado demostrar una cosa: que Oak Island no es solo una historia, es real. Pero si la temporada 14 tampoco logra ofrecer algo sólido, entonces la pregunta solo se hará más grande. ¿Podrá algún día resolverse realmente este misterio? Ya no hay duda en el rostro de Rick, pero la presión es claramente visible, porque sabe que esta temporada definirá su legado, y la pregunta más importante sigue en pie. Y ahora se siente incluso más grande que antes. Si realmente hay un tesoro de $180 millones debajo, ¿será ese el final de la historia? ¿O es solo el comienzo de un sistema cuyo valor real está más allá de lo que podemos imaginar en este momento? Los datos que se han presentado hasta ahora son anomalías entre 90 y 110 pies, señales de densidad de 4 a 5 veces en ciertos puntos y patrones repetidos en diferentes ubicaciones. Esto no parece una simple historia de bóveda, parece más una red. Múltiples cámaras, túneles conectados y tal vez capas ocultas dentro de capas. Eso significa que si se encuentra un tesoro en un punto, puede que no sea el descubrimiento final, sino solo una puerta de entrada. Actualmente algunas estimaciones rondan los $180 millones, pero esto es solo para una única bóveda posible. Si existe un sistema completo a continuación, los números podrían cambiar muy rápidamente. $300 millones, $500 millones, quizás incluso $1.000 millones. Esto ya no es solo imaginación. Se está convirtiendo en una especulación basada en datos. Y eso es lo que hace que Oak Island sea tan peligrosa como emocionante. Aquí cada descubrimiento no da respuestas. Abre preguntas más importantes. Si se encuentra una cámara, ¿qué hay detrás de ella? Si se abre un túnel, ¿a dónde conduce? ¿Todo esto fue creado al azar o fue diseñado por alguien? Rick Lagina y su equipo ya no buscan solo una caja. Están a punto de descubrir una historia completa. Una estructura que ha estado oculta no durante décadas, sino posiblemente durante siglos. Y si este sistema conectado realmente existe, ya no será solo una búsqueda del tesoro. Se convertirá en el mayor cruce de historia, ingeniería y misterio. Pero el riesgo es igual de grande. También es posible que todas estas señales juntas estén creando una ilusión. Un patrón que parece real, pero que resulta ser algo completamente diferente después de excavar. Entonces, la pregunta es simple. ¿Es este tesoro de $180 millones la página final de la historia de Oak Island?
O simplemente la primera puerta tras la cual se podría esconder un secreto valorado en miles de millones. Suscríbete porque si esa puerta se abre, no será solo una revelación del tesoro. Podría ser que finalmente se resuelva el mayor misterio de la historia.